cognitivamente directo, o sea, pero acá no, vamos a romper el patrón. Acá lo que vamos a ir haciendo es que vamos a ir haciendo eso mismo, una mirada por dentro. Yo les voy mostrando a ustedes cómo funciona el software y vamos usándolo inmediatamente. Y lo pusimos en forma de mesa porque así se pueden dar cuenta que se puede compartir, se puede interactuar y esto va a ser, mientras yo voy hablando, ustedes van preguntando, va a ser interacción. Se va a trabajar en dos etapas. La primera etapa va a ser una parte en donde la base principal va a ser teórica, pero a la vez práctica a escala. Y luego vamos a llegar a la parte práctica total, que es que le vamos a dar unos ejemplos de cómo ustedes pueden hacer guías de estudio, cómo ustedes pueden aplicar en algún momento alguna investigación, alguna tarea. O sea, todas las herramientas didácticas necesarias para poder hacer que una clase que particularmente tenía una connotación se convierta en otra. Aprovechar el recurso, y la ventaja del recurso es que van a tener a disposición siempre. No es una suscripción, la universidad la adquirió, ya es de ella. Falta ahora que le saquen todo el provecho y el poder a él. Entonces, nosotros nos proponemos hacer, esta es la agenda. En la agenda que nosotros proponemos, vamos a explicarle exactamente en qué consiste el software, cómo nació, una breve idea. Luego vamos a hacer una explicación de la plataforma, los menús principal, el panel de control, cómo funciona la forma de las plantillas de disección, que son estas, y cómo se navega con el software, qué sirven estos botones. Paralelo a ello, vamos a estar entonces nosotros haciendo la interacción. Entonces eso es lo que nos va a permitir a nosotros en algún momento que podamos continuar con el proceso. Entonces, una vez llevado a la forma de navegación, vamos entonces a entrar a la parte práctica, en donde vamos a ir interactuando y le vamos a ir mostrando cómo podemos jugar con él. Podemos disectar y podemos construir a partir de cualquier parte de la estructura del cuerpo en el ángulo que deseen y con 4 diferentes formas de navegar. Incluso esto no es la única. A medida que vamos desarrollando el curso se van dando cuenta que vamos a ir mucho más. Entonces, vamos a entrar en materia. Disector es un proyecto que nació en la Universidad de Colorado. El proyecto del hombre humano fue un reo que donó su cuerpo a la ciencia y simplemente lo agarraron y lo disectaron milimétricamente y le tomaron fotos en alta resolución cráneo. Solamente ese proceso de la disección así, con toda esa experticia y todo, les tomó casi 7 a 8 años de trabajo para hacerlo tan disciplinadamente que se aprovechara toda la parte estructural de la persona. Las fotos fueron tomadas en alta resolución. Quiere decir entonces que mientras mejor equipo tengamos para proyectar, vamos a sacar más provecho. Entonces, aquí ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer una educación en anatomía y referencial. ¿Por qué? Porque usualmente usamos cadáveres para estos temas, pero entonces con la base de este software lo que hacemos es que reducimos la cantidad de horas, ahorramos costos y maximizamos el recurso. Y de eso se trata entonces el tema del manejo. Ahora, esta estructura está en 3 dimensiones, significa que el cuerpo humano podemos verlo a la hora de rotarlo en la dirección que queremos y podemos ingresar desde la parte más externa hacia la parte más interna del cuerpo, disectando. Y vamos a hacer el ejercicio. Este recurso nos permite a nosotros generar instrucciones, pero a la vez autoestudio, porque el docente puede hacer relaciones didácticas de cómo va a promover su estudio y los estudiantes también, en el afán de la investigación, la tarea, y inclusive pueden hacer también mesas de trabajo para pruebas parciales, que eso lo vamos a hacer con ustedes. Les voy a dar un modelo de pruebas parciales que ustedes mismos van a ver cómo se puede hacer una guía temática interesante. Usualmente los parciales siempre son de conocimientos memorísticos, pero imagínense una prueba parcial en donde podamos hacer prácticas didácticas en grupo, donde todos interactúen y nos pongamos de acuerdo, porque en una clase, y nos damos cuenta, tenemos diferentes formas de llegar a los estudiantes. Y esta, montada en un examen, como en esta tribuna, podemos hacer exámenes aquí, y en un docente con sus estudiantes lo sienta, y cada uno de ellos va conformando, se le da la guía, y ellos van desarrollando esa examinación de conocimientos, y tienen que ir respondiendo a las preguntas que salen. O sea, es una forma muy interesante, ese estudio compartido donde ellos puedan construir el aprendizaje a partir de ese intercambio de ideas.
¿Tú qué propones? No, si podemos ponerlo en este ángulo, nos interesa mejor entrar a la estructura en esta forma porque ofrece mejor visibilidad. Pueden ensayarlo y en el ensayo del error pueden darse cuenta de qué ofrecer como alternativa. Entonces todo eso ayuda a que ese proceso de aprendizaje sea el correcto y permite entonces que las personas tengan la mayor capacidad para poder entender la estructura humana. Lo importante es esto, como le mencioné hace un momento, son casi 2000 milímetros en que se cortó la persona. Es interesante, lo vamos a ver ahora milimétricamente cómo se ve, Juan el mouse, y podemos ver entonces cómo funciona. El software está dividido en regiones, en partes etiquetadas. Cada vez que usted mueve el cursor por dentro de la estructura de cualquiera de los conjuntos, usted va automáticamente el nombre de esa parte estructural. Incluso para la persona que tiene una fuente de información literal más grande, usted puede cambiar el tamaño de las etiquetas. Y al final la capacidad para usar la imagen es impresionante. Piense por un momento que cualquier parte de la estructura, ya sea en el corte transversal, en el sagittal, el coronal o en la estructura principal, usted puede tomar esa imagen y pegarla en Word, en Excel, PowerPoint, Publisher, la puede cortar a nivel software y puede hacerla útil, porque usted puede pedir una investigación y los estudiantes a partir de cualquier punto de la estructura pueden pegar esas imágenes y hacer mucho más didáctico, mucho más realce el manejo de la entrega de esa investigación, de ese fruto de esa investigación. Entonces no es solamente el software que te proyecta la información, sino cómo tú puedes tomar la estructura de las imágenes y lograr entonces el propósito de que sea didáctico y todavía comprensible ese proceso de la investigación. Entrando en materia, esta es la pantalla principal, tal cual como se ve. Allí en la parte de arriba, por favor, en la pestaña, coloquen la parte donde dice Index, la primera de la pestaña. Sí. Esa es la forma como se ve lo que está mencionando. Así es como dice eso. Así. A medida que voy hablando, por favor, van interactuando para que vayamos trabajando eso. Y cada cierto tiempo necesitamos que se roten. O sea, que la persona que está manejando el software, un momento se vaya rotando y así van interactuando. Bien, este cuadro se llama cuadro de control. Esta área de acá es el área de las imágenes con los diferentes cortes. Y aquí arriba tenemos el control de las pantallas, o sea, cómo va a interactuar entre las pantallas. En la parte más alta tenemos la barra de menú, que en el momento vamos a explicar cómo funciona toda esa barra de menú. Y cómo las plantillas, cada una de ellas, se puede utilizar para sacar el mayor provecho. Bien, empezamos por la barra de menú y se la voy a mostrar en esta forma. Esta barra de menú consiste en lo siguiente. La primera pestaña es la pestaña de File, que le permite a ustedes abrir una lección en el caso de que tengamos lecciones seguidas. ¿Sí? Así mismo lo manejan. La parte importante aquí es, ya ubicado el área que quería del cuerpo humano, ¿cómo puedo salvar la información? La primera etapa, salvar la imagen disectada, es sobre la plantilla principal que ustedes tienen allí a su mano derecha, la estructura superior, y la parte segunda es salvar el corte seccional o imagen. Si ustedes se paran en la parte esa y lo tocan, ahí van a ver las tres secciones: la sección transversal, la sección sagital y la sección coronal. Y eso le permite a usted salvar esa imagen específica para un propósito que usted desee. Se salva con una imagen JPG o PNG, o sea, imagen exportable a cualquier tipo de navegador. Y para manejarlo, inclusive, los docentes que quieran hacer página web, pueden pegar esa imagen en página web. Totalmente transparente. Y sobre todo para los docentes que están aquí, es lícito el uso de las imágenes de aquí para la parte didáctica, porque es parte de la licencia que ya adquirió Velas. O sea que perfectamente pueden construir lo que necesiten a partir de las imágenes sin ningún problema. Eso es lo importante. Construyan sus lecciones y no hay problema con las imágenes. Lo segundo, la parte de la edición, por favor, ahí pueden parar en el curso de la parte de la edición. Desde aquí pueden cortar, copiar, pegar, o sea, las imágenes, pueden jugar con ellas, interactuar. Entonces es importante porque permite que ustedes puedan hacer que este menú que está aquí, simplemente un menú de navegación,
y de uso igual que cualquier otro software que ustedes han visto que en Word se copia, se pega, se navega. O sea, todo lo que ustedes observan aquí, cada uno de los aspectos son propios de un software que se utiliza para hacer acciones. Y como lo vimos aquí, la parte de la acción, lo que ustedes observan aquí para navegar, también se puede usar con los mandatos de controles igual que en otros software. La tecla de las flechitas y el movimiento del cursor con el mouse es más factible cuando estamos en las plantillas. Acá se usa desde el menú o desde el mouse. Y le vamos a enseñar cómo se usa el mouse para que vean que es mucho más fácil. Esto es lo que llamamos nosotros la forma de mandato de atajos, que significa que podemos utilizar ese tipo de mandato para hacerlo sin tener que hacerlo con el mouse. Es una alternativa paralela para el uso del software. Tenemos los favoritos, importante. Podemos almacenar. Si pusimos las imágenes en una forma específica, podemos guardarlo. Para cuando lo volvamos a usar, ya está prefijo. Y no tengamos que volver otra vez a acomodar la imagen como estaba. Es similar a navegar por internet. Que uno entra a una página y le gustó eso y uno puede salvar esa página. Igual uno puede salvar la forma como dejó el menú o como dejó la estructura del cuerpo para entonces volver a rescatar cuando necesite usarla nuevamente. Inclusive en la parte de la vista, ahí vamos a identificar primero que el texto de la información de los nombres que aparecen en la estructura, ustedes pueden ampliar el tamaño de la literatura, ya sea que sea muy pequeña, le pueden ampliar el tamaño de la fuente para que la persona pueda leer adecuadamente. Pueden eliminarle esa identificación si quieren hacer un examen. Le voy a decir al estudiante, identifícame esta parte de la estructura y entonces le quita la identificación del texto para que él no se coloque como que se llama esa parte estructural. También se puede hacer. Interesante. Sí. Cuando hemos hecho mucha manipulación de las plantillas y queremos volverla a la parte con que arranca el software, simplemente hacemos lo que se llama una vista previa desde que arranca el software y simplemente regresa a la posición normal donde estaba. Después de haber navegado y interactuado tanto con las plantillas. Sí. Lo que yo recomiendo siempre es que el modo de gráfica avanzada lo dejen habilitado, porque eso me va a permitir jugar o interactuar con las plantillas de tal manera que va a ser dinámico y va a ser una experiencia agradable en el uso de una herramienta que me va a permitir a mí cambiar las condiciones que yo dicto clases de anatomía o utilizo la estructura anatómica para dictar otras disciplinas y otros cursos. También podemos invocar la parte de las lecciones. Más adelante tendríamos que explicar a ustedes que existen versiones de insectos que permiten que ustedes construyan lecciones y hacia allá queremos llegar. Posteriormente, en otro momento, les vamos a explicar a ustedes qué podemos lograr con esa parte y el poder que tiene eso. Y al final tenemos el menú de ayuda que regularmente siempre tiene todos los software, en donde uno sabe qué versión tiene el software, si hay actualizaciones, el menú de ayuda, ¿sí? Y poder ir al sitio del fabricante para poder ver qué otros productos ofrecen y que también serían atractivos para poder dictar clases. Así que una vez que hemos hecho una explicación de qué consiste la barra del menú, vamos entonces a regresar al punto principal donde estaba. Ya hemos interactuado en esta parte y ahora vamos a entrar a la parte interesante, las plantillas. A través del botón que dice View, que aparece aquí, que es el control de las pantallas, vamos a ver qué nos ofrece realmente las vistas. Bien, existen 5 plantillas de trabajo. La primera plantilla de trabajo es la que ustedes ven que tiene la barra de control, ¿sí? El cuadro de control y las plantillas que aparecen allí. Pero también existe, a través de ese menú visual, la función Atlas, que es esta, que ustedes pueden eliminar y tener las 4 plantillas visibles inmediatamente e interactuar con ellas en tiempo real. Esta es la versión Atlas, esta que está aquí, donde aparecen las 4 imágenes juntas. Ese es Atlas. Luego está la Classic. Classic, ¿qué significa? La versión con que VH Dissector comenzó, que nos daba el corte transversal y el cuerpo humano completo junto con la unidad de control. Esta se utiliza cuando ya queremos enfocar específicamente alguna estructura de un paso y luego entonces cuando llegamos a Atlas podemos ver entonces
en el corte sagital y el corte coronal, el resultado que se ha hecho ya con el transversal y el cuerpo completo. También son formas didácticas de trabajar. Tenemos entonces el corte seccional, que podríamos poner el elemento humano, pero podríamos ver el corte transversal en profundidad para poder identificar algún punto, alguna región de la estructura que queramos nosotros trabajar. Y tenemos la parte en 3D, que simplemente es el cuadro de control con todas las estructuras, que también te permite llegar a los tejidos, a las lecciones, a las regiones, y el cuerpo. Y a partir de ahí podríamos entonces ya buscar por el nombre. Solamente ustedes separan donde está la lupa, por favor. Aquí hay una lupa. Coloquen las primeras letras de alguna parte del cuerpo humano y automáticamente les sale la lista de lo que correspondería. Escriban en inglés. Observen cómo van automáticamente siendo intuitivo el manejo. Entonces, de eso se trata el manejo con esta estructura. Y cuando le hacen clic a esa parte, inmediatamente se la identifica en el cuerpo. Esta es la forma en que podemos hacer las vistas de las plantillas de trabajo que ofrece el sector. Y cada una tiene una forma interesante de poder ver la estructura. Si yo hago aquí, Tiene que primero hacer un clear. Arriba la X, arriba la otra X, arriba a la derecha. Clear. No, allí. Y ahora denle un clic allá y denle abajo. Ahí está la estructura. Entonces entra el zoom y puede ampliar la pieza. Entra el zoom, mueve el slider y amplía la pieza. ¿Sí? Para eso dice move. Y ahora mueva con el mouse la pieza al centro para que pueda interactuar con ella. Parece que sí, mueva. Ahí está. Entonces se puede poner aquí donde dice rotar y puede girar la pieza. Cuando dice rotar, aparece arriba con el mouse, ahí, y ahora muévalo. ¿Ven? Y entonces cuando termina de moverla, al ángulo que usted quiere, entonces la pieza sale en ese ángulo específico. Todo, en este caso, se trata de cómo usted quiere enfocar la pieza estructural, en qué forma quiere rotarla, y si se da cuenta, la forma de navegar es sencilla. Esa interacción la van a ver ahora en la parte práctica y se van a divertir. ¿Qué les parece? O sea, interactúan inmediatamente. Y no solo eso, usted puede a partir de ahí construir toda una serie de elementos de una región específica. Pero ahora vamos para allá. Entonces, la plantilla de trabajo, al menú donde estábamos hace un momento, y vamos a mostrarle a ustedes en qué consiste el cuadro de control. Donde estamos mostrando el cuadro de control que le va a permitir a ustedes observar todas las estructuras del cuerpo de la A hasta la Z, el cigomático izquierdo del derecho, que es la última parte de la estructura por la Z. Los sistemas, que es tradicionalmente como se ve la estructura de la anatomía, podemos ver el sistema digestivo, el sistema cardiovascular, endocrino y así. Cada uno de los sistemas vistos de esta forma, tejidos, es otro tema interesante. Ver la estructura a partir de los tejidos es interesante cuando ya uno quiere profundizar en anatomía 2 o anatomía 3 o no sé cómo se llamará el curso, ya cuando hay que ir puntualmente dice uno puede divertirse con él. Y sobre todo las regiones del cuerpo, cómo se segmenta en diversas partes. Importante, estamos viendo la estructura del hombre. Para la mujer, Dissector provee lo que se llama la parte de la pelvis. La parte de la pelvis es la parte donde podemos ubicarlo, dice dataset arriba. Hacemos un clic en la flecha de dataset arriba. Sí, y ahí van a ver, ponga la pelvis. Esa es la parte de la pelvis en donde se puede estudiar todo lo que tiene que ver directamente con la parte que la mujer tiene muy particular con respecto a su sistema reproductor y todo lo que implica el área de esa región. Entonces tenemos que en la parte del cuerpo humano completo sería el hombre y en la parte de la parte femenina sería entonces el área de la pelvis, es decir, para el efecto didáctico.
parte de cómo vamos a navegar con el software. El software tiene una serie de iconos que lo identifica y sería interesante saber cómo afecta el movimiento del manejo en las plantillas. Por ejemplo, los iconos que aparecen acá son del área de control de disección y los iconos que aparecen acá son las herramientas del manejo del área en sí. Y vamos a pasar a explicar. El zoom simplemente es para poder ampliar o volver a la posición normal la parte del cuerpo que nosotros en el momento queremos observar. Tenemos la parte de skin o la piel, que es una parte interesante, donde nosotros ¿qué vamos a hacer? El cuerpo humano, a medida que vamos moviendo el cursor, le vamos quitando las capas de la piel y vamos viendo la estructura muscular. Le quitamos la parte de la piel y vamos viendo la estructura muscular. Los planos interesantes. Los planos que son, esas líneas que ustedes observan que son verde, roja y azul y amarilla, son los planos en donde podemos ver el cuerpo humano. ¿Sí? Está el transversal, está el sagital, el coronal y el completo que sirve para hacer la rotación del cuerpo. Entonces, a eso le llamamos planos. Y estos planos, más adelante les voy a mostrar cómo se identifican. Aquí lo ven con el color transversal, que es el color azul, el coronal, que sería el color verde, y el sagital, que está representado por el rojo. Nos va a permitir a nosotros ver en qué plano está y cómo queremos mover esos ejes. Y esa es la parte interesante. Si ustedes se paran con el cursor en uno de los puntos del plano, pueden mover, por ejemplo, el eje hacia atrás o hacia adelante. Para el caso del coronal, pueden mover el rojo a la derecha o a la izquierda. Para el caso del movimiento sagital, pueden mover el transversal, que es el azul, hacia abajo, hacia arriba. Y cuando terminen el movimiento, así mismo se van moviendo la parte de los planos, para que el punto central de los tres ejes siempre se ubique y ustedes puedan observar en diferentes planos esa parte estructural del cuerpo que ustedes quieren proyectar o que ustedes quieren observar. Todo eso se hace a partir de los planos. Las herramientas de inserción, interesantes. Yo puedo con el bisturí y tocando parte de la estructura y él inmediatamente se va eliminando para que pueda yo ir adentrándome dentro de la anatomía. Y si en algún momento toqué la que no era, simplemente voy a la parte de arriba en el menú, como uno hace el undo o el hacia atrás, deshacer, y uno vuelve hacia atrás todas las veces que quiera. Va hacia adelante y regresa hacia atrás, como cuando uno usa una herramienta de Word o de Excel que tiene también esa misma función. Highlight es interesante porque tú puedes señalar la parte estructural del cuerpo que tú quieres y esa parte estructural se va a señalar en las otras más. O sea que él va a pintar. Si lo hace en la parte principal, él inmediatamente se identifica en las otras secciones, en las otras plantillas. Eso permite que la persona pueda identificar la misma estructura en diversos planos o diversas plantillas. Rotación no es más que agarrar el cuerpo y rotarlo en cualquiera de los 360 grados de visualización, ya sea en la dirección izquierda o en la dirección derecha, ya sea en la dirección reloj o en la dirección contraria al reloj, la manecilla del reloj. El botón de movimiento simplemente permite que uno se ponga el cursor en cualquier parte de la estructura y uno mueve a placer la forma en que uno quiere acomodar la estructura. Esto entonces sería la función de navegar primaria para el efecto de la función de la estructura en el cuerpo completo. En la parte seccional, que es esta que está acá, estos cursores comprenden para las áreas que aparecen acá, que son las tres plantillas que proponemos nosotros como plantilla transversal, coronal y sagital. Con estas herramientas es que podemos interactuar con ellas. Y va a ser interesante, porque cuando tú tocas, ya sea una disección, un movimiento, o en algún caso, un zoom, las tres a la vez se mueven. Va a hacer que con un solo movimiento muevan los tres planos a la vez, que son los tres cortes que aparecen allí. Y el área de control con los teclados permite que las flechas de navegación se activen y puedes hacer movimientos subiendo en algún momento el plano transversal y van viendo cómo cambia la estructura. Es una cosa interesante que a continuación vamos a observar. Esto sería lo que comprende las funciones para poder navegar
en el plano del cuerpo completo a través de estos botones y en las partes seccionales a través de las funciones y los botones que están aquí a mano derecha. Inmediatamente regresamos a esta parte. ¿Cómo podemos extraer piezas? Observen. A partir de la idea que uno tenga, uno puede hacer extracciones de piezas. Y esas piezas se van a constituir en un objeto o una forma o una guía para el aprendizaje. Ya sea del docente hacia los estudiantes o que los estudiantes hagan esa retroalimentación hacia los docentes. Profesor, usted ahorita está en la parte de pieza. En el escenario que tenemos, ¿dónde se toca para entrar en la pieza? En la pieza, uno entra en la parte del cuerpo humano. Bien, podemos hacerlo a través de las regiones. Si queremos, en algún momento hacemos una eliminación, observen, y podemos agregar, vamos a poner la parte alta del cuerpo, la agregamos y automáticamente aquí está la estructura. Podemos venir aquí a la parte de rotación y simplemente movemos el mouse y él nos va a poner el patrón del esqueleto, en qué ángulo lo queremos, y cuando terminemos nos va a resultar entonces en el movimiento del ángulo. Las partes de los planos podemos eliminarlos o ajustarlos a placer aquí con esta parte. Lo que hacemos es que los planos podemos ponerlos en función de líneas para que se pueda observar mejor la estructura del cuerpo. ¿Qué les parece? Entonces, con esta parte ya podemos inmediatamente moverlo. Lo que usted menciona, cómo podemos acceder a los elementos, usted puede, a partir de una disección específica en una región o en el sistema o los tejidos, usted puede agregar a través de las funciones de agregar o remover. En el caso de que quiera remover, hay dos formas de remover: a través del botón remover, si lo tiene señalado aquí arriba, o a través de la herramienta de disección, si señala y hacemos esto, agarramos aquí la herramienta de disección y podemos ir disectando. Vamos primero a hacer un zoom para que puedan observar en detalle cómo se efectúa la disección. Ahora que tenemos este plano, simplemente venimos aquí y hacemos esto, un solo toque. ¿Qué les parece? Y siempre que uno señala y el botón verde, el punto verde se activa, aparece el nombre o la etiqueta de esa parte del elemento humano. Siempre, cada vez que ustedes muevan el cursor, observen, siempre va a ir señalando a qué parte de la región se llama, y con esto inmediatamente podemos ir disectando. Y esta parte interesante, porque podemos construir con los estudiantes una tarea en clase donde diga: quiero que accedan, por ejemplo, al cigomático izquierdo, pero a partir de un ángulo de 90 grados desde la derecha. Quiere decir que tienen que cortar toda la estructura de la derecha para poder llegar hasta la izquierda, para ver entonces ellos qué tienen que remover, si el maxilar derecho, y a partir de ahí entonces cómo navegan dentro del área de la boca para poder llegar hasta el lado izquierdo. O sea, es una forma interesante para que no sea tan fácil, para que vean desde qué ángulo. Voy a plantear un escenario. Sí. Algún inicio a nivel del tercio medio, porque hay una fractura en tercio medio del útero. Sí. Quiero llegar al hueso para poner una placa. ¿Cómo le...? El izquierdo o derecho. 90 grados. 90 grados. Entonces rotamos 90 grados, observe. Excelente. Ahí está. La rotación. Y una vez que ya está el elemento, podemos hacer un zoom para poder hacer que sea más didáctico. Luego agarramos y movemos la estructura y la centramos. ¿Y qué le parece? A partir de ahí entonces podemos empezar a hacer la disección aquí. Y empezamos a disectar y ahí está. ¿Qué le parece? Es que estoy pensando que esto puede tener hasta más utilidad para operar. Todas las utilidades que ustedes deseen que pueda hacer, porque esta herramienta de aprendizaje te permite crear el objetivo de aprendizaje a partir de qué metodología quieres realizar. Puede ser para cirugía también, principio de cirugía general, sirve también, porque así uno puede saber si la persona va a hacer el punto adecuado de entrada al elemento que usted acaba de mencionar. Ahora, acotación, no soy médico, pero se dio cuenta que me defendí. Sí. Sí. Bien. Ahora vamos a ubicarnos el plan
plano transversal, vamos a aprovechar esta parte, este paréntesis, y observen, yo voy a ponerme en el plano transversal y observen ese movimiento que se está realizando en los planos de abajo. ¿Lo vieron? Y acá agarramos el zoom y simplemente podemos ampliar la estructura, ¿qué les parece? Hasta donde queremos llegar. Con este plano nos ubicamos en la parte del hueso. Ahí está, la parte ósea. Y con este plano que está acá podemos ubicarnos hacia el punto derecho. Ahí está. Y profesor, aquí está la parte final. Tenemos en el cuerpo completo el punto exacto donde usted quería, pero también tenemos en las plantillas la ubicación en cada uno de los planos. Yo pienso que... Una pregunta más. Sí. Vemos arterias, vemos el nervio y lo descolamos, es decir, con el separador lo separamos para evitar lesionarlo. Así. Yo quiero verlo Como ahí. sistema, ok, sistema cardiovascular, aquí están las arterias, bueno, las venas. Tendríamos que ubicarnos en el punto exacto que aparece aquí con ella. Vamos a hacer un caso hipotético, por ejemplo, mire, aquí están las venas superficiales, ¿sí? Que estoy señalando. En esto, ¿qué podríamos hacer nosotros? Hacer un zoom para poder destacar aquí inmediatamente cuáles son los puntos que nosotros tendríamos que evitar tocar. Como lo ven, las venas superficiales que aparecen aquí. Incluso los nervios, que es otro aspecto que también hay que tomar en cuenta, porque si no, esa parte del cuerpo entonces se afecta. Sí. Inmediatamente ahí, con eso uno puede saber cuál es el punto de entrada. Y lo podemos ubicar en el plano. Mira, aquí lo disecté, pero puedo venir acá nuevamente y pongo el objeto que se removió. Que esa es la parte interesante. O sea, puedo tocar y puedo retornar nuevamente a donde estaba en el punto. Y aquí podemos ubicar entonces en el plano más específico cuál es el punto que aparece. Y observa acá, en este caso acá, con el zoom que tenemos nosotros, podemos ubicar qué cosa. Los puntos en donde se pueden afectar. Observe la vena superior a partir de el punto que tenemos acá. Agarramos a donde dice añadir highlights. ¿Eso qué significa? Que este punto que acabo de señalar, una vez que nosotros disectemos, podemos observar lo que está resaltado. Podemos resaltar los puntos que nosotros queremos resaltar para poder observar cuál es la ruta o el camino a seguir, para evitar complicaciones. Y como le mencionamos, nosotros aquí a partir de eso podemos hacer esto, o podemos ver exactamente cómo se ve con la piel. Miren, el manejo de la piel, viéndolo desde el punto de vista con la piel completa o ya eliminando la capa de la piel. Y los highlights, como le mencionaba, podemos agarrar y marcamos exactamente. Mire el punto, observe cuando marqué aquí la vena, cómo se observa la vena aquí en este punto, en qué parte se encuentra de este corte, en qué parte se encuentra del otro corte. Ubicamos entonces ese elemento dentro de lo que significa el poder ubicar las áreas específicas para poder entonces trabajar. Retornando aquí a este punto que teníamos nosotros anteriormente, vamos a navegar por el área de disección ahora. Y en este caso, lo que vamos a pedirle a ustedes es que interactúen a medida que vamos haciendo. Ahora tienen que ubicar los axis. Si lo quieren completos así, simplemente se paran abajo, donde dice planos, aquí. Y ahora toquen cada uno para que vean cómo es el resultado de navegar con ellos. Ustedes pueden observar que ahí le va a aparecer. Es divertido para jugar todo el día. Hay muchas cosas que uno puede inventar. Y sobre todo salva las imágenes y ya puede pensar en hacer cosas. Bien, dígame. Los planos sí te lo puede eliminar. Recuerden que ahí está el hiding. Hiding significa eliminar eso. ¿Lo ven? Pero puede seguir navegando. Bien, ya vimos los planos. Ahora jueguen con las funciones del teclado, por favor. Presione aquí abajo. En uno de ya tiene aquí
Ajá. Cuando presiona aquí, en un punto de un plano, solamente funciona para ese plano. Ahora use las flechitas de navegación. Observen cómo voy moviendo. En la parte superior se va moviendo aquí. A medida que voy moviendo, cómo se va moviendo cada una de las plantillas. Eso es en el movimiento coronal. Si me pongo acá, en el del centro, con el movimiento sagital, entonces estoy pasándome a la parte de adelante o a la parte de atrás del cuerpo. Por el movimiento sagital. Y si me pongo a la tecla aquí de la plantilla izquierda, que es la que tenemos acá a continuación, entonces podemos ir subiendo o ir bajando la estructura para que puedan observar cómo la estructura va hacia la mano. Y siempre puede mover y ajustar su imagen al centro para poder observar cómo se está haciendo el movimiento. Miren, ahí estoy navegando hacia la mano. Miren cómo la estructura va cambiando hacia la mano. Ya pasamos el codo, ahí se está viendo el codo. Y ya estamos moviéndonos hacia la mano. Entonces, siempre en todo momento, cada vez que ustedes interactúen con uno de las plantillas, afectan las otras para que se vayan autoajustando todas. Entonces uno puede, sí, en ese mismo plano. Usa los tres ejes y se ubican en el plano. Pero lo importante es, ya sea que yo ponga la tecla aquí, en la coronal, en la sagital o en la transversal, cada vez que yo me mueva, yo muevo ese plano, pero hago que los otros planos me den la ubicación central de la que estoy en el momento moviendo. ¿Cómo lo hago? Y en plano Atlas podemos poner la función key en el transversal y voy para arriba, para que observen cómo voy hacia el hombro. Me voy acomodando y me voy a mover hacia el hombro. Ahí salí de la mano y regreso y voy navegando hacia arriba. Todo siempre en función del zoom. Observen el zoom. Hago el zoom aquí a la parte estructural y hago el zoom acá a esta parte estructural y miren cómo se va acomodando todo. Siempre que uso la tecla mover, él mueve la estructura y me la centra y todo se va centrando automáticamente en cada plano. El movimiento circular, observen este movimiento circular, yo puedo mover a placer inmediatamente en qué parte me quiero ubicar. Por ejemplo, me voy a ubicar en el estómago, voy a poner el estómago en el centro, tengo el estómago en el centro y a partir de ahí entonces puedo navegar hacia la parte de arriba para ubicarme en el esófago. Para eso necesito ponerme en la parte transversal, hacerle un key a la parte transversal y voy ahí hacia el esófago. Observen el cambio. Nosotros nada más tenemos un solo plano. Ok, en este caso, la parte de arriba, hay una cosa hacia la dirección izquierda. Siempre la interacción con estos botones va a ser fácil. Son pocos botones, pero de varias funciones puede hacer anotación, entrar, salir, disectar, señalar. Este es el que tiene los botones principales. Acá es el de disección y acá están los planos. Los planos. Sí. Eso es usando la versión Atlas. Ahora no tiene la vista Atlas. Entonces, esta es interesante porque esta es la que considero que es la primordial para hacer disección. Que ustedes vean por dónde hay que entrar y así va viendo entonces la escritura exactamente dónde comprende la ubicación. Por eso, sí. corte transversal, como alguien que está poniendo aquí, Ajá. parte de la columna torácica. Sí. Lo hace en la ventana de disección, que es la ventana de la izquierda superior. Todo el trabajo que quiere hacer la ventana izquierda de disección arriba. Esa. No. La ventana de disección es esta. A partir de aquí hace todo el trabajo y acá usted ve el área afectada.
de diversos planos. Ok, entonces, seco. Ya, y ahí, ahí están las venas, te puede nada más dar un clic y la va eliminando. Hemos tenido problemas de principio. Si yo quiero, por ejemplo, quitar los músculos paravertebrales y quedarme solamente con los músculos. Venga, mi máquina. Entonces, la parte de los huesos. Sistema. Minimice esto. Den un clic para cerrarlo. Sí, clic. Aquí, clic a los músculos. Clic. Ahí está el sistema esquelético. Den un clic. La espalda, así. Voy aquí y le pongo la parte, observe. Profesor, observe cómo se ve en el cuerpo la parte exacta en donde acomodó la pieza. Ahí está. El plano en cómo se ve. Y podemos ampliar todo lo que podamos. Y sobre todo, esta es la parte interesante. Cada vez que me pare aquí, observe cómo voy identificando inmediatamente cuál disco de la columna vertebral del que estamos mencionando. T6, el T2, que fue el que me mencionó, aquí está. Y si lo quiero resaltar, que es la parte interesante ahora, tocamos la tecla de resaltar, nos paramos en el T2, que era el del ejemplo, y ahí está, el T2 marcado aquí en la parte de arriba y en los planos. Simplemente en los planos muevo la estructura al centro para poder ubicar exactamente el punto en donde estaba en cada una de las regiones. Aquí está el T2, aquí en el corte transversal, y podemos hacer un zoom para poder también entonces ubicarlo. Ahí está. En todo su esplendor. Y ahí está, profesor, la ubicación del T2 resaltado y cómo se ubica en cada uno de los planos. ¿Qué quiere? ¿Qué quiere? Vamos a toque cardiovascular. Bueno, toque el cardio y denle A. Toca cardio. No. Dale. Dale clear. Dale clear. Clear acá, Clear. Ay, a la vida. Espera un momentito. Bien, ahora sí, toca cardio. Ahora dale A. Bien, ¿cuál es el reto de todos? Usted lo tiene como sistema, necesito que en el sistema respiratorio solamente me deje lo que hay entre los pulmones como estructura. Para eso, ¿qué tiene que hacer? Tiene que navegar en todo lo que está aquí. ¿Se lo agregamos? Gracias.